Vamos a hablar del femicidio. Vamos a tratar de ocuparnos de una figura específica de un conjunto normativo que introdujo varias modificaciones al Código Penal, me refiero a la Ley 26.791, y vamos a tratar de simplemente acercar algunas ideas que eventualmente puedan despertar interrogantes, reflexiones que en otra oportunidad podremos discutir. Es un tema que para el análisis dogmático del jurista práctico tiene condicionamientos bastante particulares porque hay finalidades político-criminales muy plausibles en orden a la persecución penal, juzgamiento y eficaz castigo de estas modalidades delictivas, pero también hay condicionamientos de las figuras delictivas que tipifican esta particular modalidad que ciertamente tienen que tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo el jurista práctico su cometido funcional. Así que, como se ve allá arriba, ¿se ve? ¿No me puedo dar vuelta? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, como se ve allá arriba, voy a proponerles algunas ideas para que reflexionemos en relación con el femicidio. Las primeras dos ideas fundamentales que quiero traerles tienen que ver con las reformas al Código Penal que introdujo esta ley 26.791 y la posibilidad de concebirlas como la recepción de los discursos de género en la tipificación legal del homicidio en la Argentina. La ley que acabo de mencionar introdujo varias modificaciones, varias de ellas en el artículo 80, entre las cuales está justamente la recepción y tipificación de la figura del femicidio o feminicidio, y también modificó otras de las figuras ya existentes, el inciso primero y el inciso cuarto, en un abanico de nuevas figuras, de las cuales algunas pueden reconocerse como la verdadera recepción de discursos de género en la tipificación del homicidio, mientras que otras no pueden, a mi modo de ver, ubicarse o emplazarse en ese contexto discursivo. Por eso es que vamos a tratar de ocuparnos del femicidio como una manifestación del derecho penal de género, si es que cabe la expresión, y vamos a hacer alguna referencia a las otras modificaciones, por ejemplo, la modificación al inciso primero del artículo 80 o a la del inciso cuarto de esa misma norma, como modificaciones que no necesariamente puedan ubicarse dentro del derecho penal de género. Y la segunda idea que voy a proponerles también tiene que ver con lo mismo y es esta diferenciación que hay entre los conceptos de violencia de género y violencia doméstica. Es allí las dos ideas principales con las cuales vamos a introducir el tema que ahora me toca desarrollar en esta ponencia. En primer lugar, les propongo que hagamos algunas reflexiones generales en orden a relacionar el problema de la violencia de género y la utilización del derecho penal como mecanismo para hacer frente a este flagelo. Ya de alguna manera creo que he adelantado la tesis, pero la tesis que sostengo, la concepción que defiendo, pienso que no todas las modificaciones que introduce en el derecho penal argentino la ley 26.791 se corresponden enteramente con el concepto estricto de violencia de género. Algunas de ellas sí, como el femicidio, mientras que otras, como las de los incisos primero y cuarto del artículo 80, no pueden ser reconocidas como, insisto, manifestaciones del derecho penal de género. Básicamente la idea que vamos a tratar de desarrollar y quizás la exponga reiteradamente a lo largo de esta presentación es que la violencia de género debe entenderse como la violencia que se despliega contra una mujer y que además se muestra como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el varón y las personas de sexo femenino. Nos parece necesario enfatizar, la doctrina española ha trabajado mucho estos asuntos, cito por ejemplo a Villacampa, que no cualquier atentado de un hombre contra una mujer debe considerarse manifestación de la violencia de género, sin perjuicio de lo cual debamos tomar conciencia que este concepto de violencia de género es un fenómeno suficientemente caracterizado. Hay rasgos definitorios que nos permiten conocer claramente cuándo estamos ante alguna manifestación de la violencia de género, que no obstante debe distinguirse de otras manifestaciones de la violencia, como por ejemplo la violencia doméstica. Y esta necesidad de distinguir entre la violencia de género de otras manifestaciones violentas de la criminalidad se justifica, a mi modo de ver, en la voluntad de evitar un yerro político-criminal bastante recurrente en nuestros tiempos y probablemente en esta
en esta posmodernidad legislativa en la cual el derecho penal simbólico pareciera ser el primer recurso al cual echa mano el Estado para solucionar determinados conflictos sociales. Básicamente a lo que me refiero en cuanto a este hierro político-criminal es a que la protección cualificada de un determinado sujeto pasivo, me refiero ciertamente a la mujer, no encubra la incompetencia de las agencias del Estado para hacer frente al conflicto en que se emplaza la situación de esa víctima particular. La idea que pretendo proponerles entonces es que evitemos que la tipificación de cierto tipo de conductas, entre las cuales podría incluirse el femicidio, posponga u oculte esta necesidad de que el Estado enfrente ciertos fenómenos sociales y ciertas manifestaciones delictivas a través de otras agencias suyas que permitan hacer frente de manera preventiva y acaso más eficaz a este tipo de situaciones. En este sentido, la legislación penal de género, según nuestra opinión, debe evitar partir de la idea general de que la mujer se halla en una relación de subordinación respecto del hombre siempre. No todo homicidio de un hombre, no todo homicidio de una mujer a manos de un hombre necesariamente configura femicidio, sino que debemos decodificar, para decirlo de alguna manera, debemos desentrañar el sentido y alcance de las expresiones con las cuales nuestro legislador tipifica este delito para procurar hallar la clave exacta de cuál es el alcance de esa tipificación. Por eso es que pienso que ciertos discursos feministas que impulsan o subyacen a determinada configuración expansionista de esto que podríamos llamar el derecho penal de género, se apoyan en la incapacidad del sistema penal para ofrecer una respuesta satisfactoria a esta clase de atentados, a estos delitos de género. El problema de esto es que nos impide reflexionar si buscar la solución para en relación con la violencia misógina o machista, en forma exclusiva en este ámbito institucional, vale decir, el ámbito del derecho penal, no conduce a un nocivo reduccionismo que en el marco del proceso penal tiende a individualizar el conflicto. En el proceso penal, el objeto fáctico de un proceso penal es un conflicto social individual. Y si el legislador hace que todos los problemas vinculados con la violencia de género sean tratados exclusivamente por medio de la tipificación penal, puede lograr lo que les vengo señalando. Esto es, hacer que una situación estructural, como hoy es en nuestras sociedades la violencia misógina, pase a reducirse a un daño exclusivamente individual. Lo que quiero significar, y con esto resumo la primera idea, es que la violencia de género es un fenómeno que debe ser afrontado desde múltiples perspectivas que aporten soluciones, en primer lugar, preventivas, asistenciales, educativas y de intervención social, pero también científicas, económicas y legislativas. Estas últimas, materializadas en disposiciones legales de naturaleza sustantiva o adjetiva, justamente las normas que vamos a tratar de analizar en esta ponencia, no deben opacar la preponderancia que tienen en este terreno las políticas sociales previas. Voy a decir algo que todos nosotros conocemos. Cuando el derecho penal y cuando la criminalización secundaria, esto es, cuando las administraciones de justicia penal se proyectan en la concreta persecución penal, juzgamiento y castigo de un delito, es una mala noticia. Es porque ha fracasado el Estado en sus otras ramas o ámbitos de intervención que pueden evitar, insisto, la intervención de los órganos de la criminalización secundaria. Cierro esta primera idea mencionando esto. El derecho penal en un Estado social y democrático de derecho, como indudablemente es el nuestro, no debiera constituir la tarjeta de presentación de las políticas públicas para afrontar las conductas violentas. La carta de presentación a través de la cual el Estado responde a las conductas violentas de corte misógino no debe ser, en cuanto a la primera manifestación, el derecho penal, sino que el Estado debe procurar evitar, prevenir y desplegar una configuración político-criminal global para evitar este tipo de delitos y recién articular el derecho penal o recurrir al derecho penal como la última receta que permita enervar o cuanto menos contener los riesgos de victimización de ciertas personas. Primera idea que quería presentarles. Y la segunda tiene que ver con algo que quizás ya he adelantado, que tiene que ver con la distinción de ciertos conceptos como los de violencia de género y violencia doméstica.
esta voluntad de distinguirlos no es azarosa, sino que se justifica porque... voy a voltear no van a saber quién soy. Decía que la necesidad de distinguir entre ambos conceptos no es azarosa, no es antojadiza, sino que se justifica porque la propia ley 26.791 incluye figuras delictivas, algunas de las cuales, como acabo de expresar, son expresivas del derecho penal de género. El femicidio claramente es la manifestación antonomástica de esto, mientras que otras parecería que deben reconducirse a otro ámbito de incumbencias como es el de la violencia doméstica. En ciertos casos, ambos terrenos confluyen, la violencia doméstica y la de género, pero no necesariamente son conceptos que deben identificarse. No deben confundirse la violencia de género con la violencia doméstica, en la que la violencia sobreviene, me estoy refiriendo a la violencia doméstica, como consecuencia de una posición de partida, dicen algunos autores, una expresión que me parece bastante clara, necesariamente subordinada que por sus propias condiciones ocupan cierta clase de personas. Me refiero a los niños, a los ancianos y a los incapaces dentro del ámbito familiar. Estos miembros del grupo doméstico son naturalmente vulnerables, mientras que en la violencia de género, en el marco del cual vamos a ubicar al femicidio, la vulnerabilidad surge justamente de que el agresor las hace violentas. No son naturalmente violentas como una posición de partida en la configuración de esas relaciones interpersonales, sino que es el propio agresor el que hace o que vuelve, el que torna vulnerable a la mujer a través del ejercicio de la violencia. En otros términos, la vulnerabilidad de la mujer no es consustancial a su posición jurídica dentro de la familia, ni tampoco a sus condiciones personales, sino que es, no sé qué está pasando ahí atrás, el resultado de estrategias de dominación ejercidas por el varón al amparo de las pautas culturales dominantes para mantenerla bajo su control o subordinación. Se trata, en definitiva, de fenómenos diferentes, no obstante que muy emparentados, derivados de causas distintas y necesitados de respuestas igualmente divergentes. Así que la segunda idea que les propongo como punto de partida para estas reflexiones es distinguir los conceptos de violencia doméstico familiar, insisto, que tiene en cuenta una víctima vulnerable como posición de partida, y la violencia de género, en la cual la vulnerabilidad es sobreviniente, si es que cabe la expresión, y deriva justamente del comportamiento del sujeto activo que vuelve vulnerable a la mujer a partir de ciertos protocolos de actuación que son derivación de estas configuraciones misóginas de nuestras sociedades y de nuestras relaciones interpersonales. ¿Me siguen hasta ahí? Buenísimo. Si esto es así, veamos cuál es el marco general de análisis de esta ley 26.791, para que se comprenda claramente, porque he hecho referencia a que la ley introduce manifestaciones del derecho penal de género, pero también del derecho penal que recepta la violencia familiar. Veamos entonces cuál es el cuadro general, para decirlo de alguna manera, que presenta la ley 26.791 al ampliar el universo de casos de homicidios agravados que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Esa ley, que data del año 2012, fue sancionada el 14 de noviembre del 2012 y publicada exactamente un mes después, el 14 de diciembre del 2012, lo que hizo básicamente es incluir nuevas formas de homicidios calificados a través de distintos incisos, el 11 y el 12, concretamente el artículo 80, y ha ensanchado el universo de casos comprendidos dentro de figuras ya existentes, básicamente modificando los incisos primero y cuarto. Se trata, como lo analizaremos separadamente en cada uno de los supuestos, de modalidades agravadas de homicidio en las que se endurece el castigo de la infracción en virtud de, en el inciso 1, ya lo sabemos, del vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, existente al momento del hecho o con anterioridad. Esto fue bastante novedoso porque se agrega, insisto, el homicidio de la expareja en una expresión bastante ambigua, polisémica, con cierta textura abierta. Esto lo digo porque no puedo evitar mencionarlo, pero no me voy a ocupar detenidamente de esto. Se trata también de la modificación o el ensanchamiento del universo de casos que eleva el contenido de injusto del homicidio
en virtud de cuál es el motivo que impulsa o que empuja el comportamiento prohibido. Me estoy refiriendo a las hipótesis previstas en el inciso cuarto del artículo 80. Y finalmente, lo que nos interesa, el inciso 11 de esa norma, se trata de agravamientos del homicidio que reparan en la condición de género del sujeto pasivo y la situación típica. De eso vamos a ocuparnos. Solo una referencia genérica de todas estas modificaciones. Quería citarlas para que se sepa por qué entiendo que algunas de ellas son manifestación del derecho penal de género, mientras que otras no lo son. Vamos a ocuparnos de lo que debo hablar aquí, que es el femicidio. Si no les parece mal, lo bueno de tener micrófono es que si les parece mal lo voy a hacer igual, así que no, si hay alguna... Siempre digo esto y lo digo verdaderamente convencido de esto. En las conferencias magistrales no se estila que haya interacción, preguntas, abucheos o sugerencias, pero no tengo problema en que las hagan, porque, insisto, entre pares, como lo somos, me parece más interesante que compartamos o intercambiemos conocimientos, más que escuchar a ustedes a un señor que dice lo que piensa y no escucha nada. Así que, como decía el querido Manuel Ayán, este chiste creo que lo vengo haciendo hace como 15 años, pero todavía funciona, creo. Él decía que no tenga ningún inconveniente en preguntar, levantar la mano, abuchear, y, decía don Manuel, no tengan tampoco ningún remilgo en levantarse y retirarse. Eso sí, háganlo en silencio para que no se despierten los que duermen al fondo. Funciona todavía. Vamos al femicidio. En el nuevo inciso 11 del artículo 80 se prevé esta clara manifestación del derecho penal de género, a donde se tipifica el femicidio en estos términos: al que matar se reprocha con la reclusión o prisión perpetua a quien matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. La regla tipifica el denominado femicidio o feminicidio, según cuál sea el neologismo. Lo digo de esta manera porque no lo reconoce el diccionario de la RAE, el neologismo que pretenda emplearse. Hay muchas caracterizaciones que ha propuesto la doctrina, mencionemos alguna. El querido Jorge Bonpadre lo define como la muerte de una mujer en un contexto de género por su pertenencia al género femenino. Naciones Unidas estipula que el término feminicidio es entendido como el asesinato de mujeres porque son mujeres, ya sea cometido dentro del ámbito familiar, un paréntesis allí donde confluye justamente la violencia de género y la violencia familiar, o sociedad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, o por alguien en la comunidad, o que sea cometido o tolerado por el Estado o sus agentes. Nosotros hemos propuesto esta definición según los elementos que surgen de la propia figura legal. Se trata de la muerte dolosamente causada por un hombre a manos... de una mujer a manos de un hombre, mediando violencia de género. En otras palabras, se trata de la privación arbitraria de la vida de una mujer por parte de un hombre en un contexto de violencia de género. Parecería que lo definitorio, ahí hay varias definiciones que ustedes pueden ver que no son sino paráfrasis de la misma idea, pero lo importante es esto de matar un hombre a una mujer por el solo hecho de serlo. La condición de género de la mujer es justamente lo definitorio del delito que ahora vamos a analizar, y quizás va a ser lo que permite entender por qué habremos de hacer tanto hincapié en la interpretación de corte sociológico-cultural del supuesto típico que prevé el inciso 11 del artículo 80. El femicidio claramente es parte del bagaje teórico del movimiento feminista que se desarrolló en Estados Unidos desde principios de los años 60 hasta finales de los años 70 del siglo pasado, justamente con la voluntad, inspirado el movimiento en la voluntad de lograr la equiparación entre los derechos y posiciones sociales de hombres y mujeres. Las precursoras, si es que les interesa saber de dónde viene la denominación, las precursoras de la expresión, de este neologismo al que me he referido recién, de femicidio o feminicidio, no son otras que Jill Radford y Diana Russell, que escriben, compilan un grupo de textos a los cuales los llaman justamente femicide, femicidio, la política o las políticas del homicidio de mujeres.
Allí, la primera de estas autoras, Radford, caracteriza al femicidio como la matanza misógina de mujeres por parte de hombres. En esa misma colectánea, Russell relata que cuando escuchó por primera vez el término en el año 74, es allí la prosapia de la expresión que estamos viendo, cuando escuchó por primera vez esa expresión, dice, advirtió la fuerza simbólica que tenía esa alocución, puesto que, la cito textual, mucho tiempo hemos necesitado, decía esta jurista, un término tal como una alternativa al género neutral homicida. El establecimiento de una palabra que significa la matanza de mujeres es un paso importante hacia el hacer conocida esta última forma de violencia contra las mujeres. Nombrar una injusticia y proporcionar así el medio para pensar la misma, por lo general, precede la creación de un movimiento contra aquella. Y eso fue básicamente lo que sucedió con el movimiento feminista que se desarrolló en la data que les expresé recién. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde de los Ríos desarrolla el concepto y propone o insiste en que es más conveniente lo de feminicidio en lugar de femicidio, por razones que creo no es importante que se analicen acá. Pero es allí el origen de la expresión que hoy tiene un uso extendido. Dicho esto, veamos cuál es el fundamento político del agravante. Cada vez que analizamos una figura agravada, parece pertinente preguntarse en términos retóricos por qué para el legislador es más reprochable esta conducta en relación con la figura base. Básicamente, perdón la reiteración, fundamentalmente esta es la relación que existe entre el femicidio del artículo 80, inciso 11, y el homicidio del artículo 79. ¿Por qué para el legislador tiene un mayor contenido de injusto el femicidio en relación con el homicidio? Bueno, básicamente la razón política de este mayor castigo reposa en la singular gravedad que importa el emplazamiento de la conducta que culmina en la muerte dolosa de una mujer dentro del ámbito de la violencia contra la mujer, concebida en los términos sociológicos que antes les he expresado. Esto es como una manifestación de las vinculaciones interpersonales de hombres y mujeres en virtud de relaciones de poder históricamente determinadas. Quizás no quiero aburrirlos con esto, no sé si es tarde y ya los he aburrido, pero desde el ámbito de la psicología se da una explicación bastante interesante respecto a cuáles son las relaciones intersubjetivas que se dan en estas vinculaciones patológicas por el componente misógino. La psicología informa que los femicidios, que estadísticamente, para volver a vincularlo con la violencia doméstica, son protagonizados por esposos, novios, concubinos o amantes, se producen en dinámicas de parejas caracterizadas por ciertos vectores o ciertas variables constantes. Ellas son el control de la mujer como sinónimo de posesión y con la idea de dominarla, los celos patológicos, el aislamiento de la víctima de su familia y amigos para perpetuar la violencia, el acoso que de alguna manera satura las capacidades críticas y el juicio de la ofendida, la denigración, las humillaciones de la agredida y la indiferencia ante sus reclamos económicos, afectivos y de toda otra índole. Se trata de una expresión extrema de la fuerza patriarcal, una expresión social de la política sexual y una institucionalización del ritual de dominación masculina. Esta idea de que lo que justifica el mayor reproche tiene que ver con la configuración de las relaciones interpersonales en virtud de este componente misógino, machista, que da lugar a una subordinación de la mujer respecto del hombre, tiene, por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico, fundamento claramente normativo. La figura agravada puede ser vista, a nuestro modo de ver, como un expediente dirigido a cumplir ciertas obligaciones que nuestro Estado ha asumido al suscribir determinados tratados internacionales. Imagino que ya estarán pensando en Belén do Pará, que es a lo que me voy a referir. En la Convención Interamericana para prevenir, sancionar o erradicar la violencia contra la mujer, que se suscribió en el marco de la OEA en el año 94 en Belén do Pará, los estados asumen, lo hace la Argentina, asume su compromiso de proteger el derecho de toda mujer a que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral.
Pero a su vez hay otros tratados que también fueron suscritos por nuestro Estado, por ejemplo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la famosa CEDAW, como se le conoce por sus siglas en inglés, que tiene jerarquía constitucional por virtud del artículo 75, inciso 2 de la Constitución modificada en el año 94, establece que los estados tienen que adoptar las medidas conducentes a, y escuchen esto que les voy a leer, modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole en que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en función de los estereotipos de hombres y mujeres. He allí, entonces, el fundamento político del agravante. El femicidio se ve, entonces, como un expediente normativo, como un tipo legal que pretende justamente disuadir la perpetración de estas conductas, estos comportamientos misóginos que expresan justamente las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres como una manifestación de tipo sociológico o cultural, si es que cabe la expresión. Dicho esto es un esquema muy general que, por cierto, no voy a desarrollar, no se asusten. Es simplemente un esquema general para el estudio de todas las figuras delictivas. En la parte especial, la dogmática penal actual propone, en función de la tradicional bipartición entre el tipo objetivo y tipo subjetivo, analizar los requerimientos típicos de las figuras delictivas a partir de ese esquema que yo les menciono allí, que contempla el tipo objetivo, tipo subjetivo, tipo normativo y ciertas cuestiones como las vinculadas con el tipo de justificación, la autoría y la participación, la tentativa y la consumación. No me voy a ocupar de todo esto porque muchos de los aspectos que allí se contemplan son aspectos que debemos reconducirlos a los mismos caracteres que uno puede encontrar en relación con la figura del artículo 79. La conducta típica, la de matar, es la misma del 79. El concepto de muerte como concepto legal, como elemento normativo de valoración jurídica que nos obliga a consultar en el artículo 23 de la norma de la ley de trasplantes, ver cuál es el concepto de muerte. Este concepto de muerte cerebral es exactamente el mismo. Por lo cual, decía, lo importante me parece es que nos detengamos en lo específico del feminicidio o femicidio y que dejemos lo que es común a todas las otras formas de homicidio, lo demos por sentado en virtud de lo que todos conocemos. Lo particularmente relevante en el caso del homicidio es lo que define, lo que integra, lo que sienta las bases del tipo objetivo. En el tipo objetivo, justamente está dado. Alguna vez me preguntaban si estaba esperando un llamado porque me fijo en el teléfono. Es porque ahí estoy viendo el tiempo que transcurre, ¿no? Así que no estoy esperando ningún llamado, así que no se preocupen por eso. El tipo objetivo incluye la característica definitoria del femicidio, puesto que en la situación típica, este es un concepto que viene de Mayer, no Julio, sino Mayer con Y, de principios del siglo pasado. La situación típica son todas las circunstancias de tiempo, lugar, modo, personas, que completan la descripción de un determinado tipo legal. Está justamente allí, en el tipo objetivo y puntualmente en la situación típica de la descripción legal, la característica definitoria de este delito, conjuntamente con los sujetos de la entuerta, con quién puede ser sujeto activo y con quién puede ser sujeto pasivo del femicidio. En la descripción típica, como les decía, en las modalidades de la acción, para ser específicamente técnico, se encuentra justamente el rasgo definitorio central del femicidio, es decir, el rasgo que determina esta punición agravada. En tanto se alude, allí se incluye como elemento esta idea de violencia de género, ¿sí? Hombre que mata a una mujer mediando violencia de género. Tradicionalmente se ha entendido que la violencia es el despliegue de una energía física que ejerce el autor sobre la víctima o en su contra, pero ciertamente aquí la idea de violencia de género tiene otro sentido y alcance. En sintonía con lo que hemos expresado hasta aquí,
el concepto de violencia de género, o la violencia es de género, cuando ella resulta expresión de la violencia contra una mujer y se muestra justamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el varón y la mujer. La violencia de género es la violencia machista, es la violencia misógina, es la violencia que el hombre despliega en perjuicio de la mujer por el solo hecho de ser la mujer tal. Esta voz, violencia de género, designa en la figura delictiva un elemento normativo jurídico cuya significación no es posible conocer sin recurrir a otra interpretación que provee el propio ordenamiento jurídico. Lo que les vengo diciendo no es simplemente una opinión personal de por qué debe darse a la noción de violencia de género el sentido y alcance que les vengo proponiendo, sino que surge de otras normas del ordenamiento jurídico. Hay, insisto, normas del derecho argentino que estipulan qué ha de entenderse por tal expresión. En este sentido, el concepto de violencia de género de un hombre en perjuicio de una mujer es una noción que, a diferencia, por ejemplo, del odio de género que recepta hoy el artículo 80, inciso 4, no repara en la cuestión biológica de la condición orgánica, masculina o femenina de hombre o mujer, sino en el aspecto cultural de la construcción de roles derivada de las estructuras sociales de naturaleza patriarcal. Básicamente tiene que ver con ciertos aprendizajes culturales de signo machista que han consagrado estas desigualdades entre una cierta identidad masculina y una cierta identidad femenina. Esta expresión, violencia de género, les decía, incluye un elemento normativo de valoración jurídica, puesto que esta concepción sociológico-cultural de qué ha de entenderse por violencia de género está reconocida en instrumentos jurídicos internacionales y en textos legales del ordenamiento jurídico interno del país que se pronuncian en este sentido. Así, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer reconoce que, cito textual, la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer. Fin de la cita. Belém do Pará, lo mencioné también, se pronuncia en un sentido muy parecido, esto es, estipula en una definición legal, aquellas que según Bulligin son las que construye el legislador para evitar la ambigüedad, para evitar la textura abierta de las expresiones que usa en sus normas. Allí, en Belém do Pará, se establece que la mujer tiene derecho a que se respete su vida libre de violencia e incluye también el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de subordinación o inferioridad. Y finalmente, la ley 26.485, esta ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sintoniza con exactamente la misma intelección al consagrar cuál es el objeto que ella persigue, insisto, vinculado con esta superación de patrones culturales de corte misógino o de corte machista. Resumo la idea porque básicamente esto es lo definitorio, a mi modo de ver, desde luego, del delito de femicidio. Esta característica definitoria que tiene que ver con la idea de violencia de género da lugar o prevé o define o caracteriza la situación del hombre que mata a la mujer por el solo hecho de serlo y en virtud, y esto es importante que se entienda de esta manera porque se ha discutido mucho si hay en el femicidio un elemento subjetivo distinto del dolo o no. Decía, el hombre que mata a la mujer por el solo hecho de ser mujer y en virtud no ya de un elemento subjetivo individual, eso sería un elemento o un componente subjetivo distinto del dolo de corte motivacional, diría Sanchiretti, sino en virtud de un componente cultural en función del cual el primero concibe a la segunda, el hombre concibe a la mujer como una cosa, como una sierva, como una persona emplazada en una categoría jurídica
de menor jerarquía en relación con el hombre. El perpetrador actúa como una reacción a los derechos del colectivo mujeres, a los derechos reconocidos a las mujeres en cuanto tales. Algunos ejemplos para que vean a qué me refiero. Imaginemos la hipótesis del hombre que mata a una mujer en virtud de la pretensión de esta en orden a que el hombre cumpla con la obligación de alimentos relativa al hijo de ambos. Menciono el caso porque ha sido un caso que sucedió en Córdoba, el caso Lizarralde, no sé si lo han escuchado. Bueno, básicamente a una mujer, el caso era Paola Acosta, así se lo reconoció en la prensa, a una mujer muy bien plantada en la defensa de sus derechos y que le exige a la expareja que cumpla con la cuota alimentaria en favor del hijo común de ambos. Bueno, Lizarralde termina ultimándola por este reclamo insistente que ella le hacía en ese sentido, lo cual, esto es casi un adelanto de lo que voy a decir después, muestra claramente que no tiene que ver ni siquiera con una cuestión de supremacía real entre el hombre y la mujer, sino con una cuestión absolutamente simbólica. En el ejemplo que acabo de darles, Paola Acosta no estaba en una relación de subordinación, ni era una mujer apocomada que no defendía sus derechos, sino que todo lo contrario, los hizo valer al punto que despertó en el componente misógino que residía en el psiquismo de Lizarralde, justamente esta determinación homicida que culminó con la vida de la mujer. Otra hipótesis puede ser la del sujeto que arbitrariamente priva de la vida a una trabajadora que pretende que aquel, como empleador, observe incondicionalmente su obligación de concederle las licencias que le corresponden, por ejemplo. O finalmente, y esto se ve mucho lamentablemente los casos que todos nosotros tenemos ante nuestros tribunales, el caso de la mujer que ejerce o pretende ejercer un derecho sexual que ha sido reconocido ya como un verdadero derecho humano fundamental, a saber, elegir pareja, ¿sí? La expareja que mata a la mujer justamente porque ella rehizo su vida con otro compañero. Probablemente las condiciones estructurales, me animo a decir, de los femicidios, ayuda a comprender mejor la noción que pretendo desarrollar. A este respecto, Naciones Unidas ha tenido oportunidad de decir que de lo que se trata el femicidio o de la violencia misógina que pretende receptar el femicidio, no es o no son casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino situaciones estructurales y de fenómenos sociales y culturales enraizados en las costumbres y mentalidades. El uso del concepto de femicidio, feminicidio y su diferencia con la noción de homicidio permite visibilizar la expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la cual se encuentran las mujeres. Seguramente me dirán muchas cosas, pero seguramente la objeción que puedan tener respecto de esto es, che, ¿y esto cómo se prueba? Porque usted está aludiendo a un componente sociológico, cultural, bastante difícil de desentrañar. Surgirán inconvenientes a la hora de acreditar un elemento del tipo legal como el que vengo expresando, pero la interpretación sociológica e incluso también dogmática, porque la imponen, insisto, los tratados internacionales y las leyes que acabo de mencionar, reclaman que, insisto, ese elemento se encuentre suficientemente acreditado a los fines de una condena por este delito. Es decir, que la muerte dolosa ha respondido a este presupuesto misógino al que me vengo refiriendo. No hace falta que se diga que, como lo receptan todos los ordenamientos jurídicos, el extremo habrá de acreditarse por cualquier protocolo acreditativo que pueda imaginarse por virtud del principio de libertad probatoria. Esto lo sabemos bien. Todos los hechos y circunstancias relevantes para el proceso penal pueden acreditarse a través de cualquier forma. Pero lo cierto es que, y la jurisprudencia ha desarrollado bastante esta idea, las características criminológicas en el contexto del cual se expresan los femicidios quizás brinden ciertas pautas a la hora de producir prueba dirigida a reconstruir conceptualmente y acreditar esta clase de ilícitos, esta clase de entuertos. El estudio de la prueba para este tipo de casos, dice algún tribunal superior, debe abordarse bajo un criterio de amplitud probatoria para acreditar los hechos atrapados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en que se desarrollan los actos
los actos de violencia en una relación de pareja conviviente. Una de las particularidades que caracteriza la violencia doméstica es la violencia de género y doméstica es el tiempo de victimización, dice la jurisprudencia, recurriendo a expresiones o a conceptos de la psicología, porque a diferencia de otros delitos, aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia cada día o semana más agravada y de mayor riesgo, caracterizada por su duración, multiplicidad y aumento de la gravedad. Lo que pretendo significar es que, aun cuando sea esta idea de violencia de género un concepto difícil de desentrañar, debe procurarse, insisto, en virtud de un criterio de amplitud probatoria que mire, si me permite la expresión, toda la película. Esto es, si uno analiza, y suele suceder bastante, ¿no?, que una mujer hace una denuncia por alguna conducta agresiva a la cual se le resta importancia o relevancia y que luego justamente va acompañada de conductas parecidas, pero que van incrementando en el nivel de violencia y culminan en la muerte dolosa en virtud de, insisto, no haber sabido interpretar el operador jurídico lo que ese hecho individual significaba. Con lo cual hay que analizar, insisto, el tiempo de victimización que abarca estas relaciones patológicas entre hombres y mujeres para poder atribuirle el verdadero sentido y alcance que tengan cada hecho en particular, en tanto sintomáticos de una relación configurada a partir de estos patrones misóginos o machistas. Un análisis de este tipo, un análisis contextual de las circunstancias que rodean a la muerte dolosa de una mujer a manos de un hombre, va a exigir que se indague la existencia de un marco de violencia de género que exprese justamente esta ideología androcéntrica, misógina, machista, como les gusta decirlos, para decir estas prácticas de violencia contra la mujer que se basan en roles atribuidos como naturales o biológicos a la mujer, como que ciertos roles o funciones son los que naturalmente tienen que desarrollar las mujeres en estos modelos de tipo patriarcales, de mujeres sumisas, madres, hijas o esposas, que deben desarrollar esos arquetipos y que si se apartan de ellos pueden dar lugar a estas reacciones misóginas que culminen con su vida. A los fines del femicidio, y casi voy completando esta idea, hay que examinar entonces si esta conducta en perjuicio de la víctima tiene su origen, y esto quiero que se entienda bien, al menos para que se comprenda la concepción que defiendo, no en una motivación psicológica individual, no es el elemento subjetivo distinto del dolo, de lo que se trata, sino, como sería por ejemplo el odio de género del inciso 4 del artículo 80, sino en un hecho objetivo, de resultar la conducta del autor una clara manifestación de su adhesión consciente o aún inconsciente a una concepción de la mujer como subordinada al hombre. Justamente eso es lo que pasó en Lizarralde. Ni siquiera había una actualización o Lizarralde es el ejemplo que les mencioné recién, una motivación individual subjetiva que impulsara al sujeto a actuar de esa manera, porque hubo muchas pericias que se pronunciaron en este sentido. Hay buenas razones para afirmar que esa conducta, ese comportamiento que lo llevó a este femicida a ultimar a Paola Acosta, muy probablemente, como lo dijeron las pericias, haya estado conscientemente emplazado en el psiquismo de este sujeto, sino que simplemente era una manifestación inconsciente de su mirada de lo femenino, para decirlo de alguna manera que se entienda. ¿Me siguen hasta ahí? Dicho esto, vamos al tipo subjetivo. El tipo subjetivo del femicidio claramente es doloso. El dolo demanda conocimiento y voluntad del autor de realizar los elementos evaluados por la norma. Estoy citándolo a la definición tradicional de Sanchinetti, no digo nada. Es decir, el agente debe saber que mata a una mujer en un contexto de violencia de género y que quiera hacerlo. Conocimiento y voluntad respecto de esos elementos de la figura. Es suficiente el dolo eventual en relación con el resultado mortal, así lo creo, pero no en lo tocante a la condición femenina de la mujer. Basta entonces que el sujeto, sabiendo de la particular calidad de mujer del sujeto pasivo, la mate por considerar seriamente como posible la realización de la muerte y conformarse con ella.
Ahora, el hecho de que la situación típica reclame que el homicida mate a la mujer mediando violencia de género no pareciera consagrar implícitamente elementos subjetivos alguno distinto del dolo. Digo, me dejaste pensando también, la interpretación que propongo inclusive va en contra de muchos que exigen un elemento subjetivo también acá. Yo no lo creo que haga falta, porque insisto, hay comportamientos machistas que tenemos quizás por una configuración de nuestra propia personalidad en sociedades machistas y que a veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos ese tipo de comportamientos. Por eso es que creo que aquí no hace falta ningún elemento subjetivo distinto del dolo, sino solo que el autor cause la muerte de la víctima sabiendo y queriendo realizar actos que desde un punto de vista objetivo traducen o se enmarcan en una situación de violencia de género. Esto no impide, como hace Peralta, un jurista particularmente relevante de Córdoba, que se conciba al femicidio como un delito de sometimiento, dice José. Se trata, lo voy a citar textual, de un caso de sometimiento en donde esta idea además se puede apreciar con especial claridad. En estos casos de femicidio, el autor se siente provocado frente a ejercicios de derechos por parte de la mujer. El ejemplo paradigmático es el de la mujer que quiere elegir con quién y cómo estar en pareja. Y en otros casos, el homicidio suele ser el punto culminante de una relación de violencia contra la mujer, es donde se persigue prácticamente su reducción a servidumbre. El autor, de manera más o menos consciente, tiene una concepción machista de las relaciones entre el hombre y mujer y concibe esta última como un sujeto carente de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Censura, a través de su hecho, la autonomía de la mujer frente al hombre. Fin de la cita. El tipo subjetivo no tiene mayor particularidad, es un tipo subjetivo claramente doloso, insisto, y que no reclama este componente subjetivo distinto del dolo, que sí es tipo exigible para el inciso cuarto. El error sobre la condición de mujer de la ofendida es un error de tipo que, invencible o invencible, va a evitar la responsabilidad. Ahora, solo una digresión, porque esto me parece bastante interesante, tiene que ver con estas características criminológicas del femicidio, ¿no? Como expresivo de la configuración de las relaciones entre hombres y mujeres. Parecería que no solo en el ámbito de la criminalización secundaria, es decir, de las tipificaciones legales en la clave que he propuesto recién, sino también en la secundaria. La criminalización secundaria es la concreta actuación de los órganos de la Administración de Justicia en la persecución penal, juzgamiento y castigo de conductas definidas como delitos por el legislador. Decía que aquí haya alguna situación particular respecto de algunas causas de justificación, puntualmente de la legítima defensa en los casos de femicidio. Todos sabemos que en la teoría de la justificación, en general, no tiene particularidades expresas respecto de cada delito o categoría de delitos. Las causas de justificación de carácter general no solo están en el Código Penal en forma general en el artículo 34, de los incisos tercero y séptimo, sino que están diseminadas en todo el ordenamiento jurídico. Pienso, no sé, en el derecho de resistencia del artículo 36, cuarto párrafo de la Constitución Nacional, y son aplicables a la parte especial, excluyendo ciertamente la antijuricidad de la conducta. Sin embargo, es dable sostener, cito a Schröder, por ejemplo, de los alemanes, que la legítima defensa aún se demuestra como el indicador de las transformaciones de las posiciones políticas centrales. Porque en un derecho tan drástico como el nuestro, todo ordenamiento jurídico está obligado a ciertos principios fundamentales. Lo que les voy a proponer ahora es la idea según la cual la legítima defensa, como causa de justificación, tiene algunas particularidades, tiene algunos rasgos específicos cuando está vinculada con esta clase de delitos. ¿Cuáles son esas particularidades que podemos predicar respecto de la legítima defensa en los casos de violencia de género? Bueno, pensamos que la legítima defensa debe reformularse en los casos de mujeres que viven un contexto de violencia doméstica y la perspectiva de género es la herramienta útil para analizar esos contextos. Hoy hablamos de juzgar
con mirada de género, con perspectiva de género, teniendo en cuenta estas circunstancias. En un contexto de violencia de género, es posible afirmar que la agresión, en ciertos casos, no ha perdido actualidad. Digo esto porque recuerden cuáles son las exigencias de la legítima defensa, ¿no? Una agresión ilegítima, que sea un ataque actual o inminente, ponderación de bienes, valoración del medio defensivo, que tiene que ser razonable, y la falta de provocación suficiente. Bueno, puntualmente, en el caso de la violencia de género, la agresión puede no haber perdido actualidad aun cuando en el momento en que la mujer mata no exista materialmente la agresión. No sé si me explico. Aun cuando no se provoca, no esté la agresión misógina del hombre respecto a la mujer en el contexto en que ella lo ultima, podemos reconocer que subsiste la agresión cuando, insisto, hay un contexto de agresión misógina del hombre respecto de la mujer que hace que ella esté sometida en forma permanente a agresiones, solo que el agresor fragmenta, así lo ha dicho la jurisprudencia, sus actos agresivos, misóginos en perjuicio de la mujer a voluntad. Por eso es que pensamos que hay allí buenas razones para darle esa particular mirada a esta legítima defensa cuando se trata de esto. La perspectiva de género y el contexto de violencia de género que se verifica en un hecho donde la mujer da muerte a su pareja presuntamente en defensa propia, modifican las exigencias tradicionales sobre los requisitos de agresión ilegítima e incluso, agrego esto, de racionalidad del medio empleado para repelerla, puesto que la mujer sabe que está siendo permanentemente agredida y que la inminencia de un nuevo ataque persista. De allí que la valoración acerca de la necesidad de defenderse y las posibles consecuencias para la agredida son distintas que en un caso cualquiera fuera de ese contexto. Me explico, ¿no? La mujer, en la valoración de la actualidad de la agresión y de la necesidad de repelerlo, bueno, está justamente emplazada en este proceso de victimización que, si lo fragmentamos en hechos particulares, quizás prive a ese tiempo de victimización total la significación que verdaderamente tiene. Y para terminar, no me quiero extender demasiado, vamos a los sujetos del delito, que a mi modo de ver no pueden ser cualquier persona, ya lo he expresado. Para nosotros la descripción típica es categórica al establecer de modo expreso que solamente pueden cometer el femicidio un hombre y que únicamente puede ser perpetrado en perjuicio de la mujer. Es un ilícito con sujeto activo y pasivo calificados. Voy a recordar, para que me critiquen de vuelta, que para mí la violencia de género importa una exteriorización de relaciones de poder históricamente desiguales entre el varón y la mujer que han llevado a la dominación y a la discriminación de esta por parte de aquel. De allí, insisto, de la etiología, de la génesis del concepto, y por cierto, de estos tratados internacionales que también condicionan la interpretación de la ley y de la existencia de este 80, inciso 4, que tiene en cuenta la cuestión de género, identidad de género o manifestación de la identidad de género. A partir de todo eso, decía, el sujeto pasivo del femicidio para nosotros debe necesariamente ser una mujer biológicamente nacida como tal, puesto que, como todos sabemos, el ordenamiento jurídico entiende hoy por mujer tanto al ser humano que desde su nacimiento posee las características biológicas de mujer, como también a la persona nacida varón, pero que ha rectificado su sexo y cambiado su nombre de pila en el registro civil por virtud de lo que establece o lo que permite, lo que hablamos recién con el colega, la ley 26.743. Para nosotros, el que matare a una mujer que lo es en virtud de haber realizado la rectificación de su sexo a través del protocolo de la Ley de Identidad de Género no puede ser reprimido en los términos de esta figura del femicidio, sin perjuicio de que, sin lugar a dudas, haya de ser reprochado por su inspiración, lo que les decía recién, en el odio de género, a la orientación sexual, a la identidad de género o a la expresión de cualquiera de estas circunstancias. La jurisprudencia, ya casi voy terminando, se ha pronunciado si es necesario, a los fines de la aplicación de la figura calificada, a los fines de la aplicación del femicidio, si es necesario que la mujer se halle en una situación de subordinación real, ya me adelanté a esto, con respecto al sujeto activo. Nosotros entendemos que no, fundándonos
primordialmente la interpretación de corte cultural, sociológica que hemos postulado respecto de los elementos que componen la situación típica. La jurisprudencia ha hecho lo mismo, ya me he referido al caso más paradigmático de Córdoba, que es el caso Paola Acosta por la víctima o Lizarralde por el victimario, a donde el Tribunal Superior lo que dice es que debe tratarse, que es irrelevante, que el agresor integre o no una relación interpersonal con la víctima, que sea un agente del Estado e incluso que en un ámbito privado o público haya un posicionamiento de la mujer en un binomio real, superior, inferior. Eso es irrelevante porque, insisto, lo dirimente es la configuración o la decodificación cultural sociológica del concepto al que nos venimos refiriendo. Un caso particular lo plantean las llamadas personas trans, es decir, todas aquellas emplazadas en las distintas variantes de las identidades de género, transexuales, travestis, transformistas, etcétera, cuyo común denominador es que el sexo asignado al nacer no concuerdan con la identidad de género de la persona. Sin dejar de recordar, incluso resaltando, que la identidad de género no la determinan las transformaciones corporales, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos médicos, como lo dijimos recién. Lo cierto es que a los fines de determinar el sujeto pasivo de este delito en particular, el femicidio, solo parece plausible la identidad femenina determinada por la sexualidad, ahora sí como concepto biológico de nacimiento, porque así lo impone la interpretación de la expresión violencia de género en la perspectiva cultural o sociológica que acabo de expresarles. Bueno, simplemente cierro con esto y después los escucho. Esto último, en modo alguno importa negar el carácter de construcción social, lo que decíamos recién, de los conceptos de género e identidad de género, y menos aún habilitar o facilitar la evitación de este castigo cualificado en los supuestos de privación arbitraria de la vida de una persona trans. Por el contrario, insisto, los homicidios de todos cuantos puedan estar incluidos en la categoría de personas no conformes con su sexualidad, para mencionar de otra manera a los trans, pueden ser incluidos en las hipótesis que responden al odio o aversión, en tanto elemento subjetivo motivacional individual correspondiente al autor del delito, que está contemplado en el inciso cuarto del artículo 80. El homicidio inspirado por motivos transfóbicos, es decir, en razones de discriminación hacia lo transgénero, quedará, a mi modo de ver, claramente comprendido en la descripción típica del inciso cuarto, sin que haya laguna de punibilidad que implique alguna leninidad respecto de esta clase de atentados respecto de las personas trans. Bueno, les agradezco. Si quieren que hagamos algún intercambio adicional, estoy a disposición. Agradezco nuevamente la paciencia y atención. Muchas gracias.